Dios les bendiga. Aquí estamos de regreso para continuar con este estudio con respecto al matrimonio creado por Dios versus el engaño del diablo. Esta es la parte 3. Ya vimos la gran responsabilidad que Dios le dio al hombre y ahora veremos partes de lo que es la responsabilidad de la mujer dentro del matrimonio y cómo se deben mover juntos. Ya vimos parte de las responsabilidades del hombre dentro de la pareja. Ahora nos adentraremos en las responsabilidades, obligaciones y por ende, las bendiciones que les traerá a la mujer el hacer la voluntad de Dios, siguiendo el diseño de Dios para su vida en pareja. Primero que todo, es la llamada a educar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ya vimos que esta tarea es junto al esposo, pero siendo la mujer la que pasa más tiempo con los niños, es la llamada a educarlos en la disciplina y amonestación del Señor en mayor medida. Vayamos, como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como siempre, hagan preguntas. Somos niños para Dios. Y Dios siempre nos dará la respuesta. Porque la pregunta que en estos tiempos tan turbulentos, donde el mundo nos dice que los niños tienen derechos, veamos qué dice Dios con respecto a esta área. ¿Cómo lograré no provocar a ira a mis hijos? Porque hoy día, si tú le llamas la atención al niño, le has machacado tanto en su cabecita de que tiene derecho y que tú no lo puedes llamar la atención o aplicarle un castigo físico. Veremos qué dice Dios con respecto a eso también. ¿Cómo lograré esto como padre si el Dios de este siglo le está martillando a nuestros hijos por todos los medios posibles que tienen derechos? Y lo que encierra esta premisa de los derechos es negarles a los padres el derecho y la obligación encomendada por Dios de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Por eso en este tiempo el ataque es tan frontal y tan perverso en contra del matrimonio, contra de la familia. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar agudos a estos ataques y debemos de fortalecer las mentes de nuestros hijos. Es grande la tarea que nos encomendó Dios, nuestro Padre. Primero a nosotros los varones ser cabeza de la mujer. Ser el que lleve a la plena madurez a esa mujer. El que debe gobernar bien su casa. El que le dé guía y sustento a esa familia. El que enseña con el ejemplo a su hijo. Aquí hay varias tareas que son de ambos. Si el varón es cabeza de la mujer, ¿cómo debe ser el trato de la mujer con el varón como su cabeza? Es cierto, son coherederas de la gracia, al igual que nosotros. Pero ante Dios, quien responde por esa mujer es el varón. Él es la cabeza. Y el varón, por medio de su vivir la palabra, dándole ejemplo, le va a enseñar tanto a la mujer como a los hijos. Porque si yo como cabeza no me someto a Dios que es mi Padre y a Jesucristo que es mi cabeza, ¿cómo puedo pedirle a mi esposa o a mis hijos que se sometan a mí? Nosotros debemos dar el ejemplo. Si a ti nunca te ven tomar una Biblia en tu casa, si a ti nunca te escuchan hablar la palabra, no hablar acerca de la palabra como hacen las religiones, porque arman todo un cuento alrededor de la palabra y cuentan historias y vivencias ajenas o propias.
Pero ¿qué es lo que edifica, consuela, sustenta, nutre? La palabra de Dios, no cuentos de hombres. Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Esto es lo que Dios nos dice. Primero me dice hijo, y que guarde sus razones. Y ese guardar es ponerlos en nuestra mente para vivirla. Atesora contigo mis mandamientos. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu perla más preciosa? ¿Cuál es tu joya más preciada? Tu argolla de matrimonio, tu gargantilla, ¿cómo la cuidas? De esa manera, Dios te dice que debes atesorar contigo sus mandamientos. Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Hoy día, si vemos a las religiones, sabemos ciertísimamente que esto no es así hoy día. Las religiones no guardan los mandamientos de Dios. Y como no guardan los mandamientos de Dios, no viven la vida espiritual que Dios dejó disponible. Como ya hemos visto en reiteradas oportunidades y hemos demostrado con la palabra de Dios a aquellos que se niegan a creer lo que está escrito, que Jesucristo no es Dios, el mandamiento de Dios es que yo ame a su Hijo como mi cabeza y que lo ame a Él por sobre cualquier cosa. Ese es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Si yo amo algo más sobre Dios, soy un idólatra. Y el poner a Jesús por sobre Dios es idolatría. Y si yo estoy viviendo ese tipo de doctrina, no tengo la vida espiritual que Dios promete en su palabra. Porque dice, y mi ley como la niña de tus ojos. Viene el mundo y te dice, los sodomitas también son tus hermanos, las lesbianas también son tus hermanas. Y como lo dice el hombre, y a ti te gusta mantener la fiesta en paz, es decir, no armar rencilla, no eres rencilloso, entonces tú acatas, baja la cabeza y callas. Pero ¿qué te dice Dios? Guarda mis mandamientos. Y ese guardar es ponerlos por obra. Porque yo puedo tomar la Biblia y guardarla, pues mejor ahí está el mandamiento de Dios, la guarda, la bajo. 7 llaves. ¿De qué me sirve? De nada. Yo la guardo en la caja fuerte del alma. Ahí la guardo. Mantengo mis pensamientos sanos por medio de la palabra de Dios. Y dice, y mi ley como la niña de tus ojos. ¿Cómo proteges tú tu ojo cuando te lo vas a tocar? ¿Qué es lo que hace el párpado? Lo cierras automáticamente. De esa manera tú cuidas a la niña de tus ojos. De la misma manera tienes que cuidar la integridad de la palabra, la ley de Dios, y guardarla y tenerla como un baluarte frente tuyo. ¿Te acuerdas que dice que la tiene como sus frontales? Si nosotros como hijos de Dios no obedecemos a nuestro Padre Celestial, porque nuestros hijos, si lo hacemos leer la Biblia, como yo lo hacía, mi hijo va a leer en la Biblia, mira, aquí dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me escucha a mí decir que es Dios. ¿Qué le estás haciendo tú a la cabecita de ese niño o de esa niña? La estás pervirtiendo, porque no sabe qué creer. Si creer lo que está escrito o creer lo que el padre le está diciendo, la madre le está enseñando. Porque entonces nuestros hijos deberían obedecernos a nosotros si nos damos el ejemplo. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que esto conlleva? Tomen el peso, varones, se lo dije la vez anterior. Dios te dio a ti en tu mano la vida de tu esposa. Lo que a ella le pase es tu responsabilidad. Tú como cabeza de la casa
Eres responsable tanto de las vidas de tu esposa como la de tus hijos. Hay algo que a mí me enseñaron hace muchos años. Cuando el papá diga algo, la mamá debe callar. Cuando le diga algo a los hijos, cuando los corrija por algo, la mamá debe callar. Si hay algo que tiene que corregir de lo que el padre dijo, cuando estén solos, lo hacen. Esto va para los dos. Cuando la mamá llama la atención o manda algo a los hijos, el padre no puede quitarle autoridad. No se pueden quitar autoridad. El adversario es astuto y va a usar a tus hijos para dividir. Porque lo que no consigue con el papá, lo consigue con la mamá. O a la inversa. Y eso es división. Y Dios dice, una casa dividida sobre sí misma cae. Si la mamá se equivocó en retar o dar alguna orden a los niños, esperen a estar solos. Y tú, varón, corrígela. O tu mujer, corrige a tu esposo, porque también tienes el Espíritu de Dios al igual que él. Y él tiene que ser manso y humilde para escuchar. De esa manera, los hijos siempre van a tener una sola voz a la que seguir. Y si hay algo que corregir, la madre reconocerá o el padre reconocerá que se equivocó y se lo dirá a los hijos. Pero no interviene, no quita autoridad el uno al otro cuando se estén dando guías o enseñanzas a los hijos. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Dios nuestro Padre es un Padre amoroso. Él quiere lo mejor para nosotros. Sáquense de la cabeza lo que las religiones dicen, es que yo estoy en este problema porque Dios me está probando. Eso es del mundo. ¿Y sabes por qué te digo que es del mundo? Porque es del diablo directamente. Porque indirectamente está diciendo que Dios es malo. Te está poniendo en un predicamento, te está poniendo en un problema para ver cuánto tú lo amas. Es útil. Por eso nosotros debemos ser tan agudos para detectar el lazo del adversario. Por eso Dios dice en su palabra que debemos estar atentos al lazo del adversario, porque Él lo está poniendo día tras día y en todas las situaciones, en todas. Por eso dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Y sabes lo que es la sabiduría? También lo vimos cuando vimos las manifestaciones del Espíritu. Es poner en práctica lo que Él te ha dicho. Por medio de palabra de ciencia, por medio de su palabra, que es su voluntad revelada. Y a mi inteligencia inclina tu oído. Porque Dios es inteligente, si no es tonto. Pero hay muchos que suponen que Dios es tonto. Porque necesita que se le interprete. Entonces hacen palabras rimbombantes, hermenéutica o cosas por el estilo. Van a palabrería. Porque Dios es inteligente, no necesita que su palabra sea interpretada por un hombre carnal. La palabra de Dios se interpreta ahí mismo donde está escrita o en la acumulación de escritura. Lo vimos cuando abordamos un poco las claves de investigaciones bíblicas. Se explica ahí mismo. Por eso Dios dice, y a mi inteligencia inclina tu oído, porque Dios es inteligente. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Así que si yo no estoy atento a la enseñanza de mi Dios, de mi Padre, soy loco. Soy loco. Porque voy a ser cuerdo para Dios cuando lo escucha Él, no cuando escucha el mundo. Proverbios 4:2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Qué mejor enseñanza que nuestro Padre Celestial podemos recibir?
Y ustedes dirán, oye, estamos viendo la responsabilidad de la madre. Si la madre no escucha a Dios, ¿cómo puede transmitir sabiduría de Dios a los hijos? Si la madre no habla nunca la palabra de Dios en práctica en la casa, porque lo puede aplicar en todo. Oye, está cocinando, está con los niños, porque hay que enseñarle a los niños a cocinar, a ser autovalente. No tenerlos como florero a los niños porque son niños. No, el niño se enseña desde pequeño a ser autovalente. Enséñala a cocinar y háganlo con la práctica. Mira, esta papa, Dios le dio crecimiento. Con el agua, con el sol, con la semilla, toda la creación de Dios. A un niño pequeño te va a entender y va a saber que hay un Dios que hizo eso. No que el frutero en la feria él la tenía. Enséñenle la sabiduría de Dios en práctica a sus hijos. Es lo más básico. Y enséñenselo. El niño entiende más que ustedes. Porque va a escuchar en el mundo, oye, que no coman carne, porque contaminan, porque los gases. Oye, Dios lo creó. Como Dios dice que es inteligente, entonces eso no es malo. Eso no es malo. Este es el ejemplo que como padres carnales debemos dar. ¿Cuál es el ejemplo? Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Este es el ejemplo que como padres carnales debemos dar. Estar atentos a la sabiduría de Dios, es decir, la información que de Él proviene. La inteligencia para aplicar esa información en mi diario vivir, en el mundo. Cuando yo escucho la enseñanza, es entonces cuando Dios dice que conoceré cordura. Esto se refiere a la cordura espiritual, alejándome de la locura espiritual diabólica del mundo. A la mujer, por otro lado, nuestro Padre Celestial le dio la responsabilidad de mantener la limpieza espiritual y física del hogar, manteniendo la lámpara de la palabra encendida en el hogar, dando dirección a los hijos, nutriéndolos por la palabra de Dios. Lo vamos a ver, pero está un poco más adelante. Pero la mujer es la que debe mantener ese hogar reluciente. ¿Han entrado alguna vez a algún hogar de aquel que se dice creyente y la casa está llena de moscas? ¿Sabe cómo se le llama al diablo? El señor de las moscas. Así se le llama. También es uno de sus nombres, el señor de las moscas. Donde hay moscas, hay suciedad. Y no tan solo suciedad física, sino espiritual. Aprendan a discernir. Eso es discernimiento de espíritu. ¿Ustedes creen que van a recibir un rayo, una luz grande? Chazán, así. No. Cosas simples. Recuerden, Dios es simple. Si entran a una casa y esa casa puede estar recién encerada, puede haber ni una gota de polvo en los muebles. Pero este de onda, discernimiento espíritu. Espiritualmente, esa casa está sucia. Si por otro lado entran a la casa y la cocina está toda cochina, toda chorreada, el lavaplatos está con cosas, los quemadores están cochinos, así como está esa casa, está la mente de la mujer que está en esa casa. Porque ella es la llamada a ser guardiana del hogar. Proverbios 31:2. Hijo mío, ¿y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Grande, ¿no? ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Proverbios 31:9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y como ya vimos también, cuando Dios habla de pobres, no es de pobreza física. Ah, no tengo plata, soy pobre. Pobreza espiritual. Recuerden,
todas las veces que se habla de pobreza espiritual, porque una persona que cree no le falta nada porque esa es la promesa de Dios. Si está cumpliendo con el diezmo, ¿cuál es la promesa de Dios? Abriré la ventana de los cielos para que sobreabunde. Mira, ¿estoy creyendo eso? No. ¿O está creyendo eso aquel que el mundo ha dicho que debemos darle a los pobres? ¿Y qué es lo que haces tú cuando le das a un pobre? Porque hay creyentes que preparan comida y le llevan a los pobres. Están haciendo horas, pero no le enseñan a esa persona a que le crea a Dios por un trabajo, a que le crea a Dios de salir de la calle, o que crea a Dios por dejar sus vicios. No le están enseñando eso, le están fomentando el vicio. Eso es lo que están haciendo, le están fomentando el vicio. ¿Para qué voy a trabajar si me traen comida? ¿Para qué voy a trabajar si me dan plata? Que trabajen los tontos. Yo lo he escuchado. ¿Puede un hijo hablar de cosas en las cuales no ha sido enseñado? ¿Puede un hijo andar con sabiduría si no se le ha dado el conocimiento? ¿Puede hablar con Dios si yo como padre y cabeza en conjunto con su madre no le damos las bases para que lo haga? ¿Puede un hijo renacer si yo no le he enseñado a cómo hacerlo? ¿Puede un hijo querer hablar en lenguas si yo no lo hago? Manifestar el Espíritu de Dios. Donde hay dos o tres reunidas en mi nombre, allí estoy yo. Si yo estoy con mis hijos, yo manifiesto lenguas con interpretación o profecía para que mis hijos aprendan. Y lo hace mi esposa para que los hijos deseen también lo mismo. Pero si no lo hago y no creo en ello, no se los voy a enseñar. ¿Entienden ahora? Dios quiere que las mujeres de Dios, las que aman a Dios y quieren hacer su voluntad, sean mujeres virtuosas. Es por ello que Dios pregunta, Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esa es la visión que tiene Dios con una mujer virtuosa de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a sus leyes, preceptos, mandamientos. Eso es lo que Dios dice. Por eso hace la pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Habrá alguna mujer virtuosa hoy día? Sí las hay. Deberían ser todas las que hablan y se dicen creyentes. Deberían ser todas. ¿Será muy difícil encontrar una mujer virtuosa llena de virtudes de acuerdo al corazón de Dios? Porque son dos cosas diferentes. Mire, esa mujer da limosna, esa mujer le prepara alimento a los pobres, le da ropa a los pobres, le hace a los pobres, y los pobres y los pobres. Los mantiene en pobreza. Le está haciendo el trabajo al adversario. En eso está. Pero para el mundo, oye, qué virtuosa esa mujer, qué maravillosa. O ese hombre. Pero le están haciendo el trabajo al adversario. Dios dice que su estima o valor sobrepasa largamente a la que se viste con piedras preciosas, o como se les conoce hoy, con joyas. Lo que no quiere decir, escuchen bien, lo que no quiere decir que les esté prohibido a la mujer hacerlo. Pero lo que este versículo muestra son acciones y actitudes que reflejan lo que la mujer tiene en su corazón. No se saca nada, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, como algunas religiones y la gran mayoría de ellas manejan a sus mujeres con vestidos largos que son sotanas, y ya lo vimos también que lo único que hacen, sin entenderlo y sin darse cuenta, es ser una sacerdotisa, porque ellas son las que usaban los vestidos largos para adorar al dios Falo. Y si ustedes ven a aquella religión que les prohíbe a las mujeres casarse, a los hombres casarse, que son los más pervertidos que hay en la tierra, también usan vestidos largos. ¿Y son virtuosas? Pregúntense, pregúntense. ¿Son virtuosas? ¿O aquellas que andan con burka en el oriente?
¿Son virtuosas porque andan todas cubiertas? Pregúntense. Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En este mundo, en este tiempo, en las corrientes de este siglo, donde la infidelidad es un sinónimo de libertad o de libertinaje, que como bandera de lucha se defiende la igualdad, o esa palabrita empoderamiento. Búscalo en el diccionario y se van a dar cuenta el error que hacen los que la usan. Empoderarse. Búsquela en el diccionario. Que como bandera de lucha se defiende la igualdad, por lo que se ha convertido en deporte este comportamiento lleno de deseos desenfrenados, lleno de lascivia, pleno de perversión y depravación. ¿Habrá un hombre confiado en su esposa? ¿Han visto ustedes hoy día? Solteras y casadas, jóvenes o viejas. ¿Andan marcadas como los animales con tatuajes? ¿Han visto? Lean la historia de los sumerios. Lean la historia de los egipcios. Lean quienes se marcaban. O eran esclavos o estaban en el templo para el servicio sexual de los demás, hombres y mujeres. ¿Habrá algún marido que diga que su esposa no guarda secretos para con él? ¿Recuerdan que veíamos con anterioridad que la responsabilidad del varón era llevar a la mujer a la plena madurez? Es el hombre al que Dios le dio la responsabilidad de guiar con el ejemplo a su esposa, a los hijos, llevar a su mujer en el camino alto de seguir a Dios según su palabra. Es por ello que se promete que no se carecerá de ganancia. Hay muchas religiones que creen que con ponerse corbata, terno, algunos, y otros andar en camisa blanca, alba, con su corbata, están haciendo la voluntad de Dios. ¿Se han puesto a pensar? Jesucristo caminaba de un pueblo a otro. Entraba al templo y enseñaba. Se ponía iba a un hotel a cambiarse ropa, a bañarse, a afeitarse, a ponerse colonia, no sé. Nada de eso. Nada de eso. Pero la doctrina humana te ha enseñado de que si no andas de esa manera, no eres agradable a Dios. Si no, miren los días de reunión. Pulcros. No todos, no todos, pero la gran mayoría son sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. Porque si ustedes miran su vida y lo escuchan hablar, de momento que dicen, sin ir más lejos, Jesucristo es Dios, son fariseos hipócritas. De momento que aceptan a sodomita y a lesbiana, son sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. Si andan haciendo obras, son sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos, porque limpian lo de fuera del vaso, pero no lo que está en el interior. Jesucristo lo enseñó. Proverbios 31:12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Se han preguntado, varones, si tienen una mujer virtuosa y le da bien y no mal todos los días de su vida, si será ganancia? A los tiempos de hoy es una gran ganancia. Soy rico, tengo una mujer virtuosa, entonces soy pobre porque no tengo el bolsillo lleno de dinero. Que su esposa tenga bondad, que irradie su actitud moral, que te consuela, que te alienta, con la que puedas hablar y vivir la sana doctrina mientras tengas aliento de vida. ¿Será ganancia? Conozco gente, familia,
muy religioso. Día de reuniones, sus mejores tenías, pero vestidos largos las mujeres y corbatita. Y su casa es un chiquero, literal, cobija lesbiana, acepta lesbiana. Sepulcro blanqueado, lleno de huesos de muerto, pero luchan por obtener un puesto en el templo. Proverbios 31:13. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Ahora bien, ¿este versículo se puede aplicar a nuestros días? Oye, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Claro que sí. ¿Se han detenido a pensar que una mujer que cree a Dios y a su palabra el esfuerzo que debe hacer para administrar el hogar que es atacado constantemente con dardos de fuego del maligno tales como sé una mujer liberada, tienes los mismos derechos, tus hijos tienen derechos, no seas solo una dueña de casa. Reclama tu libertad sexual, acepta la diversidad sexual. Ese es un trabajo titánico. El mantener en su mente pensamientos sanos alineados dentro de los linderos o límites de la palabra de Dios, tanto para ella como también para mantener a sus hijos en la senda correcta, sumado a todo lo anterior de mantener la limpieza espiritual y física del hogar. Es un gran trabajo, ¿no? Es inmenso. Es inmenso. Proverbios 31:14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Busca mantener la economía dentro de sus medios. Es decir, no gasta más de lo que gana. Difícil en este tiempo, ¿no? Muy difícil. Para eso está la tarjeta. Se aguanta todo en la tarjeta. Y lo sé por experiencia. Yo era de los que reventaba las tarjetas. Hasta que un día mi esposa me lo enseñó, hace ya muchos años, 14 por lo menos, y me rompió la tarjeta. Eso nos liberó. Pero hoy día el mundo, ¿qué es lo que hace? Toma, esta es la tarjeta, te doy esta tarjeta y tiene tanto cupo. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que decía el diablo a Jesucristo? Mira, todo esto reino, todo esto te doy si postrado me adorases. Y eso es lo que hace el mundo. Te da un dinero plástico para que lo adores. ¿Habías pensado? Proverbios 31:15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. La mujer virtuosa está vigilante espiritualmente. Espiritualmente alimenta a su familia con el pan de vida. Es hacendosa, no es remolona. Proverbios 31:16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. No vive endeudada, vive confiada en que Dios proveerá. ¿Te das cuenta que es fácil y difícil aplicar la palabra de Dios en estos tiempos? Es fácil, porque Dios promete que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero confío en una cosita plástica, que no le faltará pan. Por eso vive confiada en que Dios proveerá y que multiplicará su sementera, porque leyó en algún momento, leyó esa mujer de Sarepta, que el aceite no menguó. ¿Se acuerdan? Busquen ese relato. Lo que esa mujer tuvo que hacer para mantener su mente alineada con lo que el varón de Dios le decía. Prepárame a mí un primero. Cuando lo lean lo van a entender. Mantiene el compromiso en alto y para aclarar en este tiempo a las mujeres de Dios, no las coarta en su crecimiento espiritual. No es solo, como le llaman algunas religiones, dorca. No. La mujer también enseña.
La mujer también tiene el Espíritu de Dios. Para aquellos varones que les prohíban a sus mujeres enseñar la palabra de Dios, las están matando. Son asesinos porque no las dejan crecer espiritualmente. ¿Habían pensado? Hurtar, matar y destruir. El ministerio del adversario, eso es lo que hacen los varones que le impiden a la mujer entregar la palabra de Dios. Se lo he dado como un ejemplo. Un vaso, tú lo llenas hasta la capacidad del vaso. Eso es lo que hace Dios contigo. Te entrega su palabra hasta la capacidad que tú tienes. Para que Dios te dé más, ese vaso lo tienes que vaciar y Dios te da más. Y cuando tú vacías el vaso, cuando tú compartes la palabra de Dios. Y si a la mujer se le impide compartir la palabra porque, oye, yo estoy en el lugar alto, entonces todos los demás están sentados abajo para que me miren a mí que yo estoy en el lugar alto y la mujer no puede estar ahí. Una mujer inspirada por Dios tiene poder, al igual que tú. Porque el mismo poder que le dio al varón, Dios se lo dio a la mujer. El mismo poder. Eso es el crecimiento espiritual. Y en su realización laboral, escuchen bien, también la mujer puede trabajar. Solo les pide una cosa, mantener en primer lugar y como prioridad su hogar. ¿Han escuchado a esas mujeres que dicen, no, a mí no me gusta estar en la casa, prefiero salir a trabajar? O aquellas que dicen, no, es que yo trabajo, por eso mi casa está cochina. En algún momento mi esposa también trabajó y esa casa relucía, porque era su prioridad mantener el hogar limpio espiritual y físicamente. Proverbios 31:17. Ciñe de fuerza sus lomos y fuerza sus brazos. ¿Recuerdan qué eran los lomos? ¿Se acuerdan? Son el centro de equilibrio del cuerpo humano. Y veíamos que si yo estoy con un problema en la cadera, cojeo o ringueo, no camino derecho, de esos lomos está hablando Dios. Ciñe de fuerza sus lomos. Ciñe de fuerza su compromiso de andar dentro de los linderos de la palabra. ¿Recuerdan? Son el centro del equilibrio del cuerpo humano, pero espiritualmente son el centro del equilibrio de la voluntad, del andar con equilibrio espiritual por decisión y voluntad propia dentro de los linderos de la palabra. Resumiendo, esta mujer virtuosa mantiene el compromiso con Dios primero, haciendo y viviendo de acuerdo a los parámetros y linderos establecidos por Dios. Proverbios 31:18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. La palabra negocios en este versículo tiene la connotación de comercio, de trabajo seglar. Una mujer que es cabeza de hogar, porque también hay mujeres que están llevando su hogar sola por diferentes motivos. Lo que haya pasado en el pasado es su pasado, y del momento en que llegó la palabra de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. A Dios no le interesa tu pasado, aunque lo conoce. El adversario va a usar tu pasado para condenarte. Pero Dios conoce tu pasado y Él sabe que Jesucristo pagó por todos tus pecados pasados. ¿Se acuerdan? Él pagó con su sangre. El Hijo de Dios pasó 60 horas de tortura pagando con su sangre por tu liberación del pecado. Así que lo que haya pasado antes, a Dios no le importa, le interesa el hoy. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que sabes? ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha enseñado? ¿Qué estás haciendo hoy con tu familia? De eso darás cuenta. De lo anterior, para nada. Jesucristo pagó por ello. Una mujer que es cabeza del hogar, que está sola llevándolo, que aún casada trabaja, Dios no la condena por ello, si pone las prioridades en orden. Cuando Dios menciona la lámpara en su palabra, siempre se refiere a la luz de la palabra revelada que emana de sus leyes, preceptos, mandamientos, doctrinas y prácticas de esta palabra exhalada por Él, y que inspiró a los santos hombres que le escribieron. Proverbios 31:19. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Es una mujer hábil con sus manos. Es económica, buena administradora. Proverbios 31:20.
Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Detengámonos un momento en algún versículo de la Biblia. ¿El que procuraba hacer la voluntad de Dios regaló dinero? Pregúntate. Por supuesto que no. ¿En algún momento Jesucristo anduvo repartiendo comida con su ollita? No. Las dos veces que lo hizo fue multiplicar los alimentos para que la gente que había escuchado todo el día sus enseñanzas se alimentara. Pero no andaba repartiendo alimentos ni dinero. Sus discípulos tampoco. Pablo tampoco lo hizo. Ese es el ejemplo a seguir. Cualquier cosa que yo haga por sobre ellos son obras y no son de Dios. Como ya les decía antes, en mantener a la gente siendo pobre y menesteroso. En mantenerlo en eso. Ella les ayuda, pero también les enseña cómo llegar a creer la palabra de Dios. Les muestra las más de 900 promesas hechas por nuestro Padre Celestial con el propósito de fortalecer creencia en aquel que está bajo el yugo del adversario, liberarlo de las prisiones espirituales, ayuda a los pobres espirituales. Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz en la medida que la creamos y apliquemos en nuestro tiempo. ¿Cuál creen que es la primera ropa en este tiempo, en nuestro tiempo actual? La armadura de Dios. Esa es la primera ropa que debemos de vestir. Además, esta mujer virtuosa es previsora, precavida, no espera que llegue el invierno para preparar las ropas gruesas. Proverbios 31:20. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Esta mujer virtuosa es refinada en su vestir. Y esta es la parte que no han entendido las religiones. Dios no quiere que sus hijas anden con ese tipo de ropa que usan. Vestidos largos, grises, sin arreglarse, sus cabellos largos, lacios. Y mira, en este tiempo el lino fino era muy difícil de conseguir. Ustedes saben, si no lo saben, el lino se saca de unas, vamos a decir, hierba que crece a la orilla del río. Así de fino es. Para llegar a esa hierba, convertirle a hilo, era finísimo y caro. Púrpura su vestido es un color rojo. Púrpura. Entonces, ese lino fino que es blanco, lo teñían de púrpura, de rojo. Y eso resalta la vestidura de la mujer. Entonces, cuando tú veas esa mujer que anda tan pobremente vestida, pregúntate, ¿qué está haciendo ese varón con esa mujer? La culpa es del varón, porque no le ha enseñado que su mujer es su corona. ¿Y sabes lo que hago con mi corona? ¿Qué es lo que hace el rey con la corona? Primero, la cuida, la protege, la luce con orgullo. ¿Han visto que las religiones los hombres se mueven solos? ¿Será porque se avergüenzan de sus mujeres? Esta mujer virtuosa, refinada en su vestir, es una mujer de hermoso parecer. Recuerden, hermoso parecer. La gente que nos vea, los hijos de Dios, debe desear ser como nosotros. Mírense, miren las religiones. ¿Querrían ser como ellos? Su vestuario, su hacer, su vivir, su comportarse. ¿Querrían ser como ellos? ¿O prefieren ser un hijo de Dios con poder que resplandece no tan solo espiritualmente, sino también en su vestuario?
Cosa que todo el mundo quiera y desee vivir lo que nosotros vivimos. Yo quiero ser como ellos. Es hermoso escucharlo. Eso es lo que nosotros debemos reflejar a Dios también en nuestro vestuario. Dios no es opaco. Dios es poderoso, es luz. Y la luz no es negra, la luz no es gris, la luz no es café. Ahora van a decir, es que hay una religión que se visten de blanco y se ponen un pañito en la cabeza. Pero límpialo de fuera del vaso. Es una mujer de hermoso parecer. Lean Esther 2.7, Génesis 26.7, Cantar de los Cantares 2.14. En todos estos relatos se habla de mujeres que le creían a Dios y no por ello dejaban de ser de hermoso parecer en su apariencia. Al igual que en este tiempo, nuestras mujeres deberían procurar vivir esto como una verdad y realidad en sus vidas hoy. Sería el mejor testimonio vivo porque la promesa que Dios hace para este tiempo es Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz y esa luz se refleja también en la ropa. No puedes andar con tira oscura, pues mujer. Y tú, varón, ¿por qué permites que tu mujer se vista con tira oscura? Recuerda, es una perla preciosa. Trátala como tal, vístela como tal. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dos versículos, dos promesas. Mi cuerpo está lleno de luz y el espíritu de Dios en mí vivifica mi cuerpo mortal. Si a nuestras mujeres y los varones las llevamos a la plena madurez, ¿se dan cuenta que es nuestra responsabilidad? ¿Serán de hermoso parecer si se están nutriendo con la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Resplandecerán, porque el Espíritu de Dios vivificará sus cuerpos mortales. Además, resplandecerán porque manifestarán a Dios en Cristo en ellas. Proverbios 31:23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Recuerden, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, así dice Dios en su palabra. Cuando habla de que se sienta con los ancianos, se refiere a que su esposo es reconocido por los que están maduros en la palabra de Dios. No habla de viejos. Las religiones están llenas de viejos, que se dicen ancianos en la palabra. No importa los años que yo tenga. Si no creo lo que está escrito, no vivo lo que está escrito, no hago vivir a mi esposa lo que está escrito. Soy címbalo que retiñe, metal que resuena, porque no tengo el amor de Dios en mí. 1 Corintios 13. ¿Cómo daré ejemplo de mi vida de compromiso con mi esposa? Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si aquellas religiones que permiten que sus mujeres anden con esos vestidos largos y opacos, ¿lo han visto a ellos? Andan en terno, corbata, camisita blanca. Bonito. ¿Y por qué sus mujeres no igual? ¿Por qué permiten que sus mujeres anden así? ¿La están amando como a sí mismo? Grande entenderlo, pero más grande es aplicarlo. Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Así que todos aquellos que andan con sus mujeres que parecen, no voy a decir pordioseras. Hace rato que tenía esa palabra dando vuelta en mi corazón. Pordioseras. Es culpa del marido, porque no las viste decentemente. No les enseña que debe resplandecer, porque él es su cabeza. Él debe de cuidarlas, amarla
y hacerla resplandecer por medio de la palabra de Dios y darle todo lo que ella necesite para que resplandezca, espiritual y físicamente. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. El abrir la boca con sabiduría se refiere a la sabiduría que Dios le entrega tanto por medio de su palabra escrita como a través del Espíritu. La nueva creación, el nuevo hombre creado según Dios que mora en ella, por medio de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que es revelación para ese y este tiempo y hora. Si los hombres le están diciendo a sus mujeres, oye, tú no puedes enseñar o no me puedes enseñar porque yo soy la cabeza, están impidiendo. Están impidiendo que la palabra de sabiduría fluya en ella. Que la palabra de ciencia, que es recibir información de Dios, se detenga, porque está llena. ¿Qué más le van a dar si no aplica lo que ya tiene? Proverbios 31:27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Mujeres se han detenido a pensar qué camino espiritual están siguiendo sus casas. ¿Son agradecidas con lo que tienen ahora en su mesa? Hay creyentes, hay creyentes que les cuesta mucho, incluso por la situación de sus países, tener sus necesidades suplidas. Aunque Dios siempre se está manifestando, pero les cuesta mucho. El mejor ejemplo es Cuba. Y el ejemplo que sigue es Venezuela. Proverbios 31:28. Así que, si hoy día en mi país, mi Chile, tenemos esta libertad de culto, tenemos la libertad de trabajar y obtener nuestro sustento con libertad y no andar pidiendo ni limosneando ni con una tarjeta de racionamiento, a los creyentes, a los que se dicen creyentes, piensen, piensen, ¿por quién apoyan y en quién creen? Proverbios 31:28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Entienden ahora por qué el adversario está tan empecinado en destruir la familia pervirtiendo el matrimonio con libertinaje? A los hijos con depravación desenfrenada llevando a la familia a romper todos los principios establecidos por Dios, robándole a la mujer la bendición de boca de sus hijos, las alabanzas de su marido. Ese es el ministerio del adversario: hurtar, matar y destruir. Proverbios 31:29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Se acuerdan que veíamos que ese temer no es lo que el mundo ha trastocado esa palabra, que es muy espiritual, temer? El temer es un respeto reverencial. No es sinónimo de miedo, no es sinónimo de terror. Temer es un respeto reverencial a Dios. La mujer que respeta y reverencia a Dios, esa será alabada. Ese temer a Dios no es lo que el mundo nos ha enseñado. Ese temer se refiere a respeto reverencial. El someterse a los designios de Dios por medio de una decisión deliberada y no como algunos mal llamados religiosos dicen que Dios los cambia pasando por sobre su libre albedrío. Dios no hace eso, como ya lo vimos anteriormente. Proverbios 31:31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La mujer de Dios no tiene que andar pregonando cuán virtuosa es. No tiene que andar pregonando cuán piadosa es, cuán misericordiosa es. Son sus hechos los que mostrarán lo que es ella.
sus hechos. ¿Se acuerdan lo que Dios dice? Por sus obras los conoceréis. Y no habla de las obras que hace el mundo, sino por manifestar a Dios. Es la mejor obra que Dios nos pide, que obremos de acuerdo a su palabra. Amados de Dios, grande es el desafío de vencer al adversario en este tiempo. Tienen y tenemos las herramientas dadas por nuestro Padre Celestial para hacerlo. Solo debemos hacer una cosa: creer y ser obreros. Que usamos bien esta palabra de verdad con el propósito de llegar a ser perfectos y estar preparados para toda buena obra. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, y el ejemplo que nosotros debemos seguir. Bendiciones.